van a creer quién está con nosotros hoy día. ¿Quién? Iván Arenas, El nuestro profesor. queridísimo profesor, con la Ana María Silva. ¿Cómo estamos, profe? Buen día. Claro, porque si hablamos de maravilloso hay que hablar de esta dupla inolvidable, ¿o no, Iván Arenas? Sí, un saludo cariñoso, buenos días a todos ustedes. Esto es un milagro para mí, levantarme a esta hora Eso iba a decir. y estar con Siempre dice ustedes y que evidentemente recordando a nuestro gran amigo. Sí. Bueno, tú mejor que nadie, la persona más indicada para recordarlo, cómo debemos recordarlo. Además, tú lo decías, Ángeles, tú lo decías al principio, muy bueno para la talla, y así también lo has dicho, Iván, partner de chistes. Bueno, con Javier tengo una relación extraordinaria, la teníamos durante muchos años, donde nos juntamos casi entre como al azar y el placer de juntarnos, porque teníamos un director que era Felipe Pavé, y en un momento dado, recuerdo perfectamente que empezamos en la oficina, cuando estábamos planificando que no se llamaba Maravilloso todavía, no tenía nombre, y era un programa que yo había estado trabajando durante 3 meses antes que saliera al aire, recopilando todos los datos y haciendo los libretitos para preguntar cosas raras, curiosas, anecdóticas, relevantes, sorprendentes del mundo de la naturaleza. Bueno, y dicen que él justamente te agarraba en los pasillos, te sentaba en la oficina y te decía, te preguntaba como cada detalle para tener todos los datos, ¿no? Sí, pero más bien fíjate que yo creo que lo hacía por un gusto personal, porque no era para la continuidad del programa, sino que a él como le encantaba, me hacía preguntas insólitas, raras y curiosas, ya sea tomando un café, ¿cierto? En el pasillo, en el patio, nos juntábamos y me decía, oye, ¿es cierto eso de que...? Porque yo le decía, no, si el caballo tiene un dedo, por ejemplo, en cada pata. No, me decía, ¿cómo va a tener un dedo? Pero si tiene pezuña. Sí, pues, pero es que interiormente, pues, Javier tiene un dedo, uno solo en cada pata. La gente tiene un error. Eso está bueno para preguntas, porque preguntábamos con el ABCD, entonces... ¿Cuántos caballos tiene? O sea, ¿cuántos dedos tiene un caballo? Y poníamos A1, 2, 3, 4, voten. Por eso el programa era tan bueno, porque se coreografiaban súper bien. Ángel, estamos conectadas con ustedes, con Mirna también, que las escuchamos perfectamente. Gracias, Ana ¿Hay alguna María. pregunta? Si no, yo les cuento algo, porque Javier era un tipo que no se lo cree mucha gente, Ya. de una seriedad absoluta, una compostura, una cosa corporal muy de caballero, con una voz Muy. extraordinaria, nadie la puede discutir. Y a pesar de eso había otro punto ahí que nadie lo sabía, que era muy cómico. Sí, Él pues. vivía constantemente contando el último chiste. Él andaba en un grupo y decía, oye, si saben el último chiste, y llegaba y se lo tiraba, y no te voy a decir que eran chistes blancos, porque de verdad que yo creo que fue mi papá en el sentido de los chistes sin censura, ¿ves? Y se juntaban 1, 2 y de repente venían 3 más y seguíamos contando chistes del patio, porque yo también, así que Sí, hacíamos competencia en chistes No, sin ya me censura imagino. en la época Profe. en que no poníamos el título todavía de sin censura. Sí, po. Profe, ¿cómo está? Le saluda a Ángeles, Dime, qué gusto dime, verlo. sí. A propósito de estos chistes, me imagino Gracias, muy el amable. grupete que se formaba, porque Coco Legrand, la Claudia Conserva, a quien le mandamos un abrazo afectuoso, que está ahí dando la batalla contra el cáncer. Un besito para la Claudia. Coco Legrand, usted y Javier Miranda era como, o sea, era para hacer esto una fiesta a diario. Bueno, así es, pues tú lo dices. Realmente, bueno, los chascarros que contábamos, las anécdotas, las curiosidades, y como te digo, agregando estos chistecitos, el humor de Javier, te digo yo, era muy bueno, muy bueno. Fíjate tú que si ustedes revisaran, tuvieran el tiempo suficiente como a revisar los primeros programas y todo, se mordía la lengua por tratar de tirar una broma o algo, porque él no estaba acostumbrado tampoco, aparte de cuando daba las noticias, Sí. a esa seriedad constante. Ahí se soltó. Entonces teníamos favorablemente un director que nunca se opuso. Claro. Felipe Báez le decía, ya, ok, dale nomás. Y entonces ahí aprovechaba de tirar sus chistecitos o agregar algo relacionado con lo mismo que estaba entregando yo en términos de conocimiento de la flora y fauna. Qué increíble. Profe, si pudiera definir a Javier Miranda en una palabra o en una frase, ¿cuál sería? Así como para decir, este es Javier Miranda. Un caballero de la televisión chilena. Lo vamos a recordar como un gentleman.
Era una gran persona, muy amable, muy cariñoso, preocupado por el otro, de verdad. Siempre dispuesto a dar un consejo, a ayudar en la línea de él. Un caballero, yo creo que una palabra tan simple, tan sencilla como esa, lo refleja en su totalidad. Totalmente. Si a eso le quisiéramos agregar un adjetivo calificativo, ¿Ya? sería un caballero del humor también. Yo le pondría el humor de todas maneras a Javier, una persona que andaba contenta todo el día, ¿no? Todo Claro. el día. Iván, Y cuenta la leyenda, cuentan ¿Ya? sus parientes, cuentan los amigos que hasta sus últimos días él siempre estuvo alegre. Siempre estuvo alegre. claro que sí. Iván, ¿cómo estás? Te saluda Mirna Schindler por acá. Iván, ¿cómo veía Javier Miranda la televisión de hoy? ¿Cómo lo vería en un supuesto? ¿Cómo como veía? la ¿Cómo opinión veía de la él televisión? supuestamente para hoy. ¿Cómo veía la televisión de hoy? Porque la televisión Yo creo que que él se le hizo hoy escapaba, distinta. que él le ocurrió eso, y que también en alguna oportunidad lo conversamos. No es malo decirlo. Era Sergio Silva. Sergio Silva era otro locutor que tenía una voz Sí, profunda sí. y que tiene una voz muy reconocida a lo largo de los medios. Y es exactamente lo mismo que pasó con Javier. Totalmente reconocible aquí, en la que era aquí, como decimos. Sí, absolutamente. Oye, pero si ahora, profe, cuando comenzamos el programa, mostramos ahí un video chiquitito y la voz es como que te transporta, y eso es increíble. Pocas personas, como usted dice, generan esa instancia o esa emotividad, ¿no? Al escuchar al otro. Usted ha mencionado en varias ocasiones Sí, un sí, caballero, un tono muy dijo. especial. Sí, dijo usted un caballero, pero después cuando cerró toda su intervención dice, pero un caballero del humor. Y queremos revisar precisamente parte, pues, ¿no? Del humor de Javier Miranda. Mira. ¿Sabe cómo se dice parquímetro en chino? No. Se dice eche chaucha. Pero un parquímetro medio antiguo en realidad. A ver, ¿le digo otra cosita? Bueno. Sin teléfono, a ver. No sé, pues. Chinchelulal. Popopom. Ese está moderno. Ah, hay uno muy bueno, actualísimo. ¿Cómo se dice los apencos? Chanchullo. Y sabe, bueno, y por último, para que se anuncie el próximo número, ¿sabe cómo se dice en chino animadores de martes 13? No. Chechi y chuncho. Muy bien. Oye, pero esto tiene que haber sido la década del 90, al principio del 90, ¿o no? Tiene que haber ¿Sí? sido. Cabo de los Apencos. ¿Cómo serían las reuniones Oye, de otra pauta? cosa, no sé si... Iván, uno se imagina las reuniones Sí, de pauta. extraordinaria. Un gusto saludarte. Extraordinaria. Iván, un gusto saludarte. ¿Cómo eran las reuniones de pauta, esas de Bueno, trabajo, bueno, las bueno. previas, cómo se construía, los almuerzos, esa parte de la otra, porque ahí el ser humano ahí, ¿no? En la corta, en la privada. Un gusto saludarte, Iván. Eduardo Buitrago por acá. ¿Sabe lo que pasa? Que él aceptaba mucho la pauta establecida. No tenía mucha injerencia en el dato, curioso, porque era como el papel y el rol mío. Entonces, cuando yo decía, mira, voy a enseñar de que el elefante nunca ha tenido colmillo, él era uno de los primeros que decía, no me voy a decir eso, si yo estudié, pues si yo estudié y yo sé que los elefantes tienen colmillo, es cosa de verlo. Sí, pero Javier, entiéndeme, eso no son colmillos, eso se desarrollaron los incisivos. Son los incisivos los que entonces vamos a hacer una pregunta relacionada con eso. Ah, ya, qué bueno, decía, ya, listo. Pero 1, 2, 3, después ya nos dedicamos a mucho tipo de conversación, los libretos ya estaban hechos, iba a la oficina, a la parte de pauta, para llevarse el papelito nomás. Mira, tenía una cosa muy buena, muy buena. Felipe Páez, gran director, que también nos está esperando en el cielo, que yo ayer dije, lo va a estar recibiendo con los brazos abiertos. Ellos van allá a hacer otros programas en las alturas. Sí, po. Y la Yolanda, pues. Decía, a Javier no hay que decirle nada. Se van a encontrar también, claro, con la Yolanda. Javier no hay que decirle nada, se sabe perfectamente cómo va a tener que conducir y qué lo va a tener que hacer y cuándo me tiene que dar el pase y qué tiene que hacer con los panelistas y con el invitado. Así que esa era como la gran dirección en la mañana del día que se iba a grabar. No había más que hablar, o sea, se hacía muy fluido con Javier. Cada uno cumplía su rol. Fácil. Ya, pero igual es difícil porque extraordinario. uno
o sea, uno tiene que bandejear. Y la pega de Javier, del tío Javier, como se le decía, maravilloso, era precisamente bandejear a todos ustedes. Claro, porque él siempre decía que quien se lucía era usted, pues, profe. Y los panelistas en el fondo jugaban y hacían todo esto porque después se iba la plata era para fundaciones, para apoyo, qué sé yo. Entonces, esa pega era fundamental. Ese bandejeo, ¿cómo lo conseguían? ¿Ya eran miradas? ¿Era una amistad más íntima? ¿Cómo se lograba? Yo esperaba recibirlo tal cual como le naciera a Javier. Ya. No había pauta para que él dijera exactamente tal cosa. Él me daba el pase para que yo explicara tal otra. Te voy a poner un ejemplo real. A ver. Yo ya llevaba el dato, ¿cierto?, de que los cocodrilos en el estómago tienen más o menos entre 2 kilos de piedra. Entonces él no le gustaba que yo le contara antes por qué tenía las piedras. Él me lo iba a saber en el programa. Ya. Entonces le resultaba bien decir, si yo decía que los cocodrilos tenían piedra en el estómago, le resultaba súper bien mirarme y decir, ¿y por qué tienen piedra en el estómago? Claro. La sorpresa auténtica. Claro, la sorpresa auténtica. Lo que no me pasaba con Mario Kreuzberg en Sábado Gigante Internacional, porque Mario en el camarín me hacía todas las preguntas del mundo, y si yo le decía que la polilla tenía el mejor olfato del mundo y que un macho detectaba a la hembra a 14 kilómetros de distancia, en el estudio me decía, ¿es cierto que la polilla detecta 14 kilómetros de distancia? Entonces, con Mario se adelantaba al dato curioso que yo tenía escondido ahí. Profe. Pero Javier no, esperaba, Claro. me decía, ya, eso lo hacemos en el estudio. Ya, pero profe, espérese. ¿Por qué entonces los cocodrilos tienen 2 kilos de piedra? ¿Qué onda? Bueno, si es el momento te lo cuento, no tengo ningún problema. Por favor. Y todos estos lagartos gigantes que vienen de la época de la prehistoria, sin sufrir grandes cambios, evidentemente tienen que buscar un sistema dado por la naturaleza para poder triturar, ¿cierto? Animales completos que tienen en el estómago. Y esta trituradora no solamente el cuerpo, la carne, sino que son huesos, las pezuñas, las aspas de los animales. Y por lo tanto la cantidad de piedra que tragan y que mantienen en el estómago les da 2 características fundamentales para la vida. Una es el poder hundirse en el agua porque son tan planos que son un verdadero tablón, que flotan, tienden a flotar. Por lo tanto le da lastre, la piedra la acomoda en el interior del estómago hasta que se hunde. Esa es una función. Y la otra función es moler justamente el alimento por contracciones de sus músculos internos y los jugos gástricos para poder moler lo que te dije anteriormente, los huesos, astas, pezuñas, cuero, todo. Oye, un cocodrilo puede comer una vez al año un animal y no necesita comer más. Pero perdón, Entonces, ahí está la el animal se lo pregunta traga con las entero. Uno se alternativas. imagina que con esa boca más Se lo grande traga como que lo entero. va masticando, ¿no? Se lo traga entero. Se lo traga casi entero. Sí, porque no puede mascar. No puede, lo va disolviendo. No puede, no casi, entero. No puede mascar porque tiene las mandíbulas muy anchas, por lo tanto no puede hacer la deglución en el hocico. Él abre el hocico, ¿cierto? Puede tragar 7 kilos de carne y tragar el animal completo. Tiene 2 paladares. Tiene 2 paladares el cocodrilo, el caimán, los yacarés. ¿Para qué? Una para obturar el paso del agua y la otra para dejar pasar el alimento. Qué increíble. Esas son las características del cocodrilo. Un aplauso al profe. Oye, bravo. Qué reír maravilloso. Muy bien. Notable, profe, de verdad, como que nos trajo toda la Sí. toda la memoria. Sí. Profe, espérese, no se separe de nosotros. Oye, le voy por a favor. decir que Javier me retaba. ¿Por qué? Les voy a contar que Javier me retaba a veces. Me ponía huevos, ustedes saben lo que me quiere decir. Me decían, no pudiste ser tan, ahí va la palabra. ¿Ya? ¿Por qué? Le decía yo, pero ¿cómo te metiste a la jaula de los cocodrilos? Y yo por el maravilloso, yo me vi al extranjero y hacía la típica locura de la época. Claro. Una jirafa me pegó en el hombro, salía arrancando de rinoceronte, salía arrancando de elefante, me mordió un tapir, metí la mano en un hormiguero gigante en África,
hice montones de cosas que no debería haber hecho. Estuve con 7 leones, 12 tigres de Bengala, que después yo salía ahí y decía, no puedo ser tan, como me decía Javier, Sí. porque estoy arriesgando la vida, po. Claro. Pero hoy día veo esas películas, esos recuerdos, digo yo, puta que era... Hay que ser muy... Oye, pero Nuevamente volvemos al huevo para... no, pero espérate, porque dicen que hierba mala nunca mueres. Dicen. No, pues yo ya incluso tengo un show que ya lo hago a lo largo de Chile y ya le llamé Duro de Matar. Duro de Matar. Es verdad. No, si tengo 4 infartos y un cáncer al colon, ¿qué más? Estoy vivo. Ay, no. ¿Y dejó el pucho? No, bueno, no le voy a preguntar. Está Espérese, bien. no. No, ni me voy a meter en No, eso. si me da lo mismo decirlo. Me da lo mismo, yo sigo fumando igual. Me da lo mismo. A esta altura ya piense- no le voy a hacer caso que ve. Oye, no hagas esto, no hagas esto. No, ya, pero piense entonces lo que Da le lo diría mismo. Javier. Piense lo que le diría Javier. Profe, Ya. queremos seguir conversando con usted. Javier, yo creo, Javier me va a estar llamando. Javier me va a llamar ligerito. Le va a dejar señales. Eso va a ser Javier.